TV, UACJ. Presenta. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a esta transmisión especial en el marco del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Mayra Farías y estaré con ustedes en esta entrevista el día de hoy con una invitada muy importante, destacada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ella es la doctora Olivia Aguirre Bonilla, catedrática de esta universidad, quien, bueno, pues es un honor recibir y destacarla como una mujer que pues es orgullo UACJ, así que bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Claro que sí, muchísimas gracias, Mayra. Pues un placer estar aquí con ustedes siempre. Bien, nos encanta recibirla por acá en UACJ TV, sobre todo, pues bueno, enalteciendo esta fecha con muchos temas que queremos conversar contigo el día de hoy, doctora. Y me gustaría que nos platicaras un poco acerca, bueno, porque sin duda alguna eres inspiración, no solo para las mujeres que se desarrollan dentro del derecho, sino en general, como catedrática y como egresada de esta casa de estudios. Cuéntanos un poquito sobre tu trayecto, sobre tu historia. Me gustaría que iniciaras contándonos por qué decidiste ingresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y, bueno, pues inclinarte por las leyes. Platícanos. Sí, bueno, cuando yo estaba en la prepa, estaba como que indecisa si quería estudiar por ahí comunicación social, también me gustaba, o en su caso derecho. Pero cuando hice mi examen de orientación profesional, me salió una inclinación hacia las ciencias sociales, específicamente a la licenciatura en Derecho. Y pues bueno, en ese momento la opción era la UACJ y pues fue que me motivó a estudiar Derecho porque pues dije, bueno, creo que podría ser una buena abogada, vamos a intentar desarrollarnos en esta área y pues fue lo que hice y pues la verdad es que no me arrepiento, fue la mejor decisión que pude haber tomado, haber estudiado Derecho y estoy pues feliz de ser abogada y orgullosamente de la UACJ. Platícanos, originaria de dónde, háblanos un poco sobre tu vida, ¿tienes hijos? Platícanos un poco sobre tu vida personal. Vamos a meternos un poco más. Sí, claro que sí, pues soy de aquí de Ciudad Juárez, toda mi vida he vivido aquí, mis padres son de la ciudad, bueno, es cerca de Parral, de un pueblito que se llama Las Nieves, Durango, y pues bueno, ellos se vinieron acá a emprender un negocio familiar y a la fecha ellos lo tienen y bueno, pues yo aquí crecí en Ciudad Juárez y pues la verdad es que sí me he movido a otras ciudades que tienen que ver con mis estudios, por ejemplo, uno de mis posgrados los hice en Sevilla, España, entonces siempre me llama regresar siempre a mi ciudad. ¿No? A mí me gusta mucho Ciudad Juárez, me encanta Ciudad Juárez. Y yo que he vivido en otras partes, por ejemplo, cuando estuve aquí en la UACJ, tuve la oportunidad de irme de intercambio académico y me fui a Guanajuato. Y bueno, Guanajuato está muy bonito. Claro. Pero la verdad es que siempre como que la familia, tu lugar de origen te llama. Y bueno, yo siempre estoy agradecida de ser de aquí de Ciudad Juárez. ¿Cuántos años tienes, doctora? Cuéntanos. Sí, tengo 38 años, ya este año cumplo 39, soy felizmente casada, no tengo hijos y pues sí, pues eso es mi vida personal. ¿Sí? Muy bien. Ahora cuéntanos un poco acerca, bueno, de cómo te especializas en otras ramas del derecho, volviendo a tu trayectoria académica. ¿Qué pasa luego de la licenciatura una vez que egresas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Y por qué ramas del derecho empiezas a inclinar? Sí, bueno, yo cuando egreso de la licenciatura fue en el 2009. Okay. Entonces, entre el 2010 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos. A partir de esa reforma, pues trae muchísima más difusión el tema de los derechos humanos. No que no estuviese el tema de los derechos humanos, pero ya vienen a incorporarse en la Constitución como los derechos humanos y sus garantías y a partir de ahí, pues hay todo un desarrollo progresivo de los derechos humanos en México. Y bueno, termino yo mi licenciatura y se me da la oportunidad de irme a hacer una maestría en Derechos Humanos, precisamente Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España.
Entonces, bueno, yo me voy también con apoyo de la universidad. En eso entonces todavía no era profesora investigadora de tiempo completo, pero ya daba clases de honorarios aquí en la universidad. Entonces, bueno, con ese apoyo y con el apoyo de mi padre y de mi madre, bueno, pues me voy a hacer mi maestría. Culmino la maestría, regreso aquí a Ciudad Juárez y es cuando se abre una convocatoria para profesores y profesoras de tiempo completo aquí en la UACJ. Y bueno, apliqué 2 veces. La primera vez que apliqué no quedé porque todavía no me llegaba mi título. Okay. Apliqué la segunda vez y ya fue cuando quedé ya seleccionada como profesora investigadora de tiempo completo. Y bueno, a partir de ahí mi trayectoria pues inicia como académica. Yo había egresado en el 2009, ya estaba yo litigando, haciendo mis pininos en el ámbito privado, llevando mis primeros asuntos. Y bueno, nunca dejé de litigar porque también es un área que me gusta mucho y me apasiona porque aparte de la academia y el litigio, creo que se fusionan muy bien esa práctica, esa teoría, e inclusive con los mismos estudiantes al momento de ver casos prácticos, pues bueno, son casos prácticos que yo misma he llevado o que pongo precisamente en las clases como ejemplo. Y bueno, ya a partir de ahí de que yo entro a la universidad, pues se me da la oportunidad de seguirme especializando en las áreas que yo venía desarrollando, ¿no? Como es el estudio de los derechos humanos. Termino mi maestría, se me da la oportunidad también a través de la UACJ por un convenio que tenía con el Tribunal de Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, hacer otra segunda maestría en Derecho Penal y Judicial, que es en el Instituto de Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. Y entonces entramos varios profesores y profesoras de la UACJ a esa maestría porque había convenio con el Poder Judicial. Y bueno, fue así que terminé mi segunda maestría en Derecho Penal Judicial. Realmente, pues, la especialización ha sido en esa área, ¿no? Derechos humanos. Mi visión también se ha inclinado, aunque si bien fue una maestría en Derecho Penal, pues está inmerso el tema de los derechos humanos. Concluí esa maestría y a la par empecé mi doctorado. Bien. En Derechos Humanos también en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Así ves, a su vez, pues con el apoyo también de PRODEP y también con el apoyo, en este caso, de la UACJ. A vivir allá, estuviste viviendo. Estuve allá un tiempo, pero realmente la investigación la realicé aquí. Bien. O sea, realmente cuando uno está en posgrado, sí digo, una parte es clase, pero la mayor parte es la investigación y la tesis. Y bueno, duré 5 años y terminé ese doctorado en el 2017, el de Derechos Humanos. Sí, claro, tuve que ir a defender mi tesis allá y todo lo que implica. Y bueno, también inicié el segundo doctorado en Derecho Judicial. Ese doctorado también fue por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Okay. Y ese doctorado, ¿cuándo culminé ese doctorado? Creo que ese doctorado lo culminé como en el 2020, 2021, más o menos aproximadamente. Mi línea de especialización, pues sí es el derecho judicial, pero también va a la par con derechos humanos. Antes de ahondar en uno de los temas que me gustaría ampliar contigo, que es, bueno, pues que por primera vez en la historia de México se realizarán las elecciones democráticas en la que los ciudadanos elegirán a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues aunado a ello, vamos a entrar de lleno con este tema también, claro, después de hablar de toda tu preparación. La doctora Olivia Aguirre Bonilla, ella, pues bueno, quien es, como ya nos menciona, es especialista en derechos humanos. Ella es la primera chihuahuense candidata para ocupar el cargo de ministra dentro justamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo te sientes, doctora? ¿Cómo te sientes de aparecer, de darte, que si bien ya has tenido un gran recorrido dentro del derecho, como litigante, como docente, que también es una parte que quiero que me cuentes un poco ahorita más adelante, cómo te sientes, pero específicamente
en esta etapa de tu vida en donde se da este salto, en donde se da, pues bueno, este nuevo reto, ¿qué significa para ti? Luego de todos tus estudios, luego de todo tu trayecto, luego de quizá las noches, ¿no? Como mujeres que, o estudiantes en general, hombres, mujeres, bueno, que pasamos estas noches de desvelo, de estudio, de preparación, o quizá tú enfrentándote a retos muy importantes dentro de la litigación, ahorita dar este paso y llegar hasta acá, ¿qué representa para ti? ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo lo recibes? Cuéntanos. Sí, bueno, la verdad es que yo quiero decirte que nunca me imaginé estar contendiendo para un cargo judicial, ¿no? Mi ámbito profesional ha sido desarrollado en la academia y en el litigio, pero pues yo no traigo carrera judicial. ¿Qué es eso de que no traes carrera judicial? Pues que no, yo no trabajaba dentro del Poder Judicial. Entonces, bueno, la verdad es que cuando se reforma la Constitución, en la administración del presidente López Obrador, antes de que entrara la presidenta Sheinbaum, cambia la Constitución con la finalidad de que el Poder Judicial pueda ser electo democráticamente. De los tres poderes que tenemos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el único poder que no era electo de manera democrática era el Judicial. El Legislativo, electo democráticamente. El Ejecutivo, electo democráticamente. Entonces, hay un antes y un después de esta reforma, porque esta reforma da oportunidad a todos los profesionistas en derecho de poder acceder al Poder Judicial, lo que antes, pues sinceramente era imposible. O sea, yo no habría podido ni siquiera aspirar a un cargo si no trajera carrera judicial o otro tipo de situaciones como compadrazgos, nepotismo y eso que se ha criticado mucho en el Poder Judicial. De hecho, la misma presidenta de la Suprema Corte de Justicia ha señalado, ¿no?, que un porcentaje muy alto de los empleados del Poder Judicial son familiares. Entonces, pues realmente esta oportunidad se nos abre a todas las personas, sobre todo a mujeres y hombres, para ocupar algún cargo dentro del Poder Judicial. Y bueno, creo que como mujer, pues es algo importante porque también entramos en una cuestión de que ya se va a garantizar que el Poder Judicial tenga paridad de género, es decir, que las mujeres puedan ocupar cargos, ¿sí?, que generalmente eran ocupados por hombres. Cargos, por ejemplo, de juezas y jueces, que sí hay, claro, pero no se ha llegado al 50% de mujeres. Hay, de hecho, más hombres. En magistraturas y qué decir también en cargos de ministras de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues bueno, para mí es un paso en mi carrera, pero también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque pues no solamente es aspirar o llegar, sino también es ese compromiso social, y es ese compromiso con servir a la gente, a quien votó por ti, a quien te va a posicionar en un cargo que al final del día es de servicio a la gente. ¿Consideras, doctora, que actualmente ya no es tan complicado? Bueno, hablábamos un poquito fuera de cuadro acerca de la importancia de tener como esta inteligencia, ¿no?, emocional, o esta preparación como mujer, para enfrentarte a estos retos que, bueno, implican el machismo, que sabemos que aún existe en todos los niveles, en todas las ramas de cualquier área que podamos enfocarnos dentro del país. ¿Crees que hemos avanzado? Vaya, con estas cuestiones, bueno, es un avance, pero cuando vas y lo enfrentas, cuando ya te metes al proceso, cuando ya te topas frente a frente, ¿todavía te toca o te ha tocado enfrentarte a ese tipo de situaciones? Sí, claro que sí. O sea, aquí el tema de que una cosa es la igualdad formal y otra cosa es la igualdad sustantiva, ¿verdad? Generalmente, pues la Constitución es muy clara en señalar la paridad de género de manera transversal. Desde el 2014 tenemos en nuestra Constitución la obligación de que exista esa paridad de género. Hasta el 2019 se implementa de manera transversal, es decir, en todos los poderes. La realidad es que en la práctica era otra cosa, porque tan solo el Poder Judicial, aunque estaba obligado a tener esa paridad de género, no se tenía.
Entonces, esas cuestiones de que tenemos la ley que establece esa igualdad, pero por el otro lado en la práctica no se cumple, siguen visibles y lo enfrentamos también el día a día las mujeres en nuestro quehacer cotidiano, o sea, no solamente yo como abogada, o sea, aunque dices, bueno, pues ¿a poco a ti como abogada has sentido que te han discriminado o has sentido situaciones de machismo? Era lo que te iba a preguntar. Y en el litigio también se También de que el cliente te diga sucede. no por ser mujer o de que No, los jueces o... No, o sea, por ejemplo, me he enfrentado, por ejemplo, a algún litigante contrario Ok. que se siente así como que Superior. te quiere hacer menos o situación así, ¿no? Sí, me ha Bien. tocado, la verdad. Y creo que esas barreras siguen visibles, siguen presentes, pero pues nosotros también hemos avanzado bastante con estas luchas y estos movimientos, porque los derechos a favor de las mujeres no cayeron del cielo. Es decir, tenemos un antecedente de lucha social, de movimientos sociales, de luchas legitimadas que intentan precisamente que cada día seamos más mujeres las que podamos disfrutar de esa igualdad sustantiva. Ahora, también hubo una reforma recientemente con la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la incorporación de la igualdad sustantiva en la Constitución y una serie de leyes secundarias que se modificaron para lograr ello. Pero, o sea, tenemos que seguir trabajando porque por así decirlo, es un trabajo que no se acaba, o sea, que tenemos que seguir avanzando. ¿Qué representa, por ejemplo, en este caso, y que tocas el tema, bueno, que la presidenta de México sea justamente mujer, en cuanto al derecho para las mujeres? ¿Cómo crees que ha impactado esto para este rubro del derecho? Sí, bueno, pues para muchas mujeres es nuestra inspiración el hecho de que mujeres talentosas, mujeres puedan llegar cada vez más a ocupar estos cargos. Claro. O sea, el hecho de que sea la primera mujer presidenta, pues lanza un mensaje a todas las demás mujeres de que todas podemos ocupar esos cargos, que no son nada más para hombres. Al menos como ella lo comentaba, llegamos todas. Y sí es cierto, o sea, la verdad es que a partir de su llegada hay unos cambios totalmente drásticos en la administración, empezando por el lenguaje incluyente, empezando por decir, oye, es que lo que no se nombra no existe, yo soy presidenta, ¿no? Y ella lo ha dicho muchas veces. Y sí es cierto, o sea, sí es importante visibilizar también a través del lenguaje y bueno, otras acciones que se han emprendido a favor de las mujeres y que vienen a inspirar a muchas otras, como yo, a que podemos llegar a estos cargos. Ok. No podemos hablar e ahondar mucho acerca sabemos y es cuestión del proceso. Sin embargo, ¿cuáles son los retos más grandes, incluso personales o esos, pues sí, estos retos, sin llamarlos miedos, a los que te has enfrentado o a los que puedes llegar a enfrentarte si los has visualizado a futuro? Sí, bueno, en este tema de la elección judicial, creo que hay muchos retos, pero yo lo que siempre he dicho, en la política nada está definido. Así es que, pues bueno, aquí estamos emprendiendo este proceso, muy contenta, pero creo que uno de los mayores retos es el tema de la centralización de los poderes y específicamente el poder judicial. O sea, este tipo de cargos y sobre todo el de la Suprema Corte de Justicia son cargos que han estado centralizados nada más en mujeres y hombres que radican en el centro del país. Entonces es difícil acceder para otras personas que no se encuentran en el centro del país o quizá también que no han salido de universidades de ahí del centro del país, de la Ciudad de México en específico. Entonces, ese es un reto porque creo que no hay esa visión de voltear a ver al resto de la República y identificar personas con capacidad y con potencialidad para estar ocupando cargos como es el de la Suprema Corte de Justicia. Creo que ese es un reto. Otro reto que van a enfrentar todas las personas candidatas, creo yo, al menos es el tema económico, porque en esta elección judicial no va a haber financiamiento público ni privado.
va a ser únicamente con recurso propio. Y entonces, aunque va a haber un tope de campaña, que ahorita todavía no está definido cuánto será el tope, la realidad es que pues hay quienes traen más recurso que otras personas. Entonces ahí pues se supone que todas y todos van a estar fiscalizados, ¿verdad? Pero la realidad es que el hacer una campaña, sobre todo para cargos a nivel federal, van a ser 60 días de campaña que solamente te puedes tú mover a través de las redes sociales, no puedes pagar pautas publicitarias ni a través de terceras personas, ni tú personalmente puedes hacerlo. Entonces creo que ese va a ser otro reto, el llegar a todas las personas, a todos los ciudadanos y las ciudadanas, para que pueda ser una opción para que te puedan votar a cualquier cargo de elección judicial, ¿no? Bien. En ese sentido, bueno, y hablando un poquito y sin que se nos vaya esta parte como académica, ¿qué es lo que te dicen las estudiantes? ¿Qué es lo que has encontrado en las aulas? Hablando un poco de tu trayecto como académica, que finalmente pues esto también es algo que te diferencia dentro de este proceso, es algo, es un plus, pues, un beneficio. ¿Cómo encuentras la academia ahora? ¿Qué es lo que te dicen las chicas que, bueno, pues las estudiantes que también se preparan para poder algún día realizar o participar dentro de estas actividades, dentro de estos cargos? Sí, bueno, la verdad es que yo he sentido mucha aceptación y por parte de mis estudiantes y de la comunidad universitaria en general. He visto de manera positiva cómo hablan de mí o que dicen que me tuvieron como profesora en alguna asignatura. Pues para mí eso me llena también de satisfacción, ¿no? El que mis propios estudiantes y en general, o sea, la comunidad universitaria, pues hable bonito de ti y diga, ay, es que es muy buena persona o fue muy buena docente, haría un excelente papel. Entonces, pues yo he visto puros comentarios positivos, la verdad. Y también algo interesante es que, fíjate que últimamente la licenciatura en Derecho hay más matrícula de mujer que de hombre. Antes, bueno, esta carrera generalmente, precisamente por el tema de los estereotipos de género, hay ciertas carreras que se encasillan, que si son para hombres, que si son para mujeres, ¿no? Y entonces la licenciatura en Derecho, pues era generalmente egresados como más hombres. Y hoy en día ya hay más estudiantes mujeres que hombres, entonces eso es positivo porque quiere decir que se va cambiando ese estereotipo de género en el sentido de que era una carrera estrictamente para hombres cuando no es así. Digo, todas las mujeres podemos estar en cualquier carrera y no significa que sea nada más exclusiva para hombres. Entonces, ese mensaje de que las mujeres podemos llegar a ocupar puestos que quizá antes era para hombres, bueno, hoy en día ya es una realidad y hay que seguir trabajando en eso, ¿no? En abrir esos espacios, cada quien desde su ámbito, para que más mujeres vayan llegando. Hablando justamente sobre este tema, en materia de seguridad, ¿cómo visualizas y tú con el conocimiento que tienes ahondando en leyes y en todas estas situaciones que se dan dentro del país que tienen que ver con la seguridad? ¿Cómo encuentras el país ahorita? ¿Cómo encuentras a las mujeres en cuanto a la seguridad? ¿Qué crees que aún nos falta realizar o qué crees que aún le falta todavía al gobierno proveernos para reforzar estas partes en donde podamos sentirnos más seguras, doctora? Sí, bueno, como te decía, el hecho de que ya esté en la ley por ejemplo, tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y también tenemos en Chihuahua ley también que protege a las mujeres y previene también el tema de la violencia. El problema que yo veo en la materialización de las leyes, que muchas veces sí está en la ley la protección, pero en la práctica sucede lo contrario. Entonces siento que estamos avanzando con la renovación al Poder Judicial. Me parece muy bien que se haga este cambio, que se cambie de visión y que se tenga una visión realmente de una justicia pronta, expedita para las víctimas, ¿no? Pero por el otro lado, creo yo que lo que falta también es una reforma al sistema de procuración, que viene siendo las fiscalías.
¿Por qué? Porque al final del día la víctima de violencia familiar o de algún tipo de violencia de género llega a la fiscalía y es el primer filtro. Y ese primer filtro, pues las víctimas terminan revictimizadas. Claro. Antes de llegar al Poder Judicial, muchas veces ni siquiera llegan al Poder Judicial. Entonces, siento que debe de haber todavía una reforma en el sistema de procuración y se deben fortalecer las medidas de protección a favor de las mujeres y, claro, atendiendo a los casos concretos, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista sí habría todavía que avanzar en modernizar al Poder Judicial, pero también a la procuración, que viene siendo la fiscalía, ¿no? Uh-huh. El 8 de marzo, el 8M, una de las situaciones que se realizan ya como tradición son las marchas, es ver a las mujeres en las calles de nuestras ciudades del país saliendo, pues bueno, justamente a exigir justicia. ¿Qué opinión te merece que se realicen este tipo de manifestaciones, doctora? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, déjame decirte que yo el año pasado fui aquí a la marcha. Aquí estuve marchando con varias de mis estudiantes. De hecho, traía un cartel que decía por las víctimas de trata de personas. Y bueno, la verdad es que fue muy emotiva esa marcha porque pues te encuentras a mujeres exigiendo justicia, pero también mujeres solidarias con lo que está pasando en la ciudad o con lo que está pasando en México, las situaciones de violencia, los feminicidios, las desapariciones. Y entonces la verdad es que te vuelves muy empática también porque lo estás viviendo como que de cerca. Bien. Y entonces siento que son exigencias válidas y justificadas de aquellas mujeres que deciden marchar precisamente porque la justicia no ha llegado y sigue sin llegar. O a lo mejor llegó a medias, que esa es otra cosa, ¿no? Claro. A veces se sentencia a una persona por feminicidio con una pena a lo mejor irrisoria, cuando no nada más es eso, no es una reparación integral. Muchas de las víctimas no terminan reparadas de manera integral. Se les repara pecuniariamente, pero pues la reparación no solamente es lo económico. Hay otras medidas que no se ven reparadas, pero que tampoco les ha interesado repararlas. Entonces, esas exigencias que las mujeres salen a solicitar en esas marchas, pues me parecen totalmente válidas y fundadas y creo que es una forma de expresar lo que ellas sienten y exigir justicia. ¿Por qué? Porque en las instituciones no se las han brindado. Entonces es importante visibilizar también que esas injusticias siguen vigentes. Bien, pues prácticamente en la recta final de nuestra entrevista, doctora, y me gustaría cerrar con un mensaje dirigido pues de ti hacia la comunidad universitaria, hacia las mujeres en general de nuestra comunidad juarense, desde a donde quiera que vaya a llegar esta increíble charla, esta agradable entrevista. Dirígeles un mensaje hacia las mujeres, sobre todo las estudiantes, aquellas que se inspiran en poder llegar a atravesar esas líneas, a enfrentar esos retos, ocupar cargos importantes o seguir en la lucha para seguir creciendo. Bueno, pues yo las invitaría a seguir avanzando en su proceso de estudiantes y echarle muchas ganas también en las calificaciones, porque a veces decimos que las calificaciones no impactan, pero déjenme decirles que a partir de esta reforma ya están exigiendo calificaciones, sobre todo de 8 y de 9, y antes decíamos, las calificaciones no impactan, pero sí impactan y es parte de la trayectoria académica, y pues que como mujeres nunca nos demos por vencidas, porque a veces nos dicen, es que tú cómo vas a tirarle a ese puesto, y por qué no, si tengo la capacidad, ¿por qué no voy a llegar a ese puesto? Entonces es como nunca darse por vencidas de que todo aquello que se propongan lo pueden lograr porque tenemos la capacidad para estar ahí.
Excelente, doctora. Pues te agradecemos mucho que nos hayas regalado Gracias. este tiempo. Te deseamos todo el éxito en cualquiera de las situaciones que vengan en tu vida, tanto personal y bueno, pues en este gran paso que estás a punto de dar y en cualquier otro proyecto que venga para ti. Te deseamos todo el éxito y te felicitamos Muchas gracias. por estarte enfrentando, por estar levantando la voz, por estar poniendo en alto a las mujeres dentro del derecho, no nada más en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sino a nivel estatal y bueno, ahorita entrando en algo más allá dentro del país. Te deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas Muchas gracias, Mayra. Gracias. Gracias por la invitación. Y bien, y con esto queremos despedir esa transmisión especial desde TV UACJ en el marco del Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es Mayra Farías. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.